Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Paula, yo hago parte del equipo de animadores pedagógicos del Museo del Oro, que pertenece al Banco de la República. Hoy la idea es que vamos a hablar acerca de un tema que es el manejo prehispánico del medio ambiente. Tengo una presentación para que abordemos diferentes temas. Sin embargo, pues igual ustedes pueden hacerme las preguntas que se les vayan ocurriendo. Entonces, supongo que ahorita que se vayan conectando más personas, vamos mirando cuánta asistencia tenemos. La idea es pues también pensar en que si bien el Museo del Oro habla acerca de diferentes, específicamente de 12 territorios arqueológicos, pues hay unas prácticas que son generalizadas en el territorio y que pueden ser tenidas en cuenta cuando hablamos acerca del manejo prehispánico del medio ambiente. Entonces, voy a empezar con lo más sencillo, con la parte de la extracción del oro, pero igual, acuérdense que ustedes me van haciendo preguntas. Entonces, bueno, están viendo la presentación, ¿sí? Sí, sí la vemos. Vale, entonces, empezando con la parte de extracción del oro. Entonces, ¿en dónde se ha encontrado oro y cómo podemos hablar acerca de ese material? Entonces, la forma, algunas personas vieron esto en el colegio, otros todavía lo desconocen. La razón por la que en el planeta Tierra existe el oro es porque en la explosión del Big Bang se reunieron la suficiente cantidad de gases y materiales que dieron origen al oro. El oro está en el centro del planeta y con cada movimiento telúrico, es decir, con cada temblor, las capas tectónicas de la Tierra, con su movimiento, van sacando a flote granitos de oro. Y en el territorio arqueológico de Colombia hemos encontrado piezas en 12 territorios. Entonces es Pasto, Tumaco, San Agustín, Tierra Adentro, Tolima, el territorio arqueológico de los Muiscas, que es todo Bogotá, Cundinamarca, los Quimbayas, que es toda la parte de Antioquia, Risaralda, Urabá y Chocó, Zenú y el territorio Tayrona. Y de esos territorios lo que tienen todos en común es que son lugares en los cuales se han encontrado tumbas indígenas y en esas tumbas indígenas estos habitantes nativos solían enterrar a sus familiares con todas sus pertenencias y de ahí se han sacado piecitas en oro. Pero entonces, además de eso, lo que sucede es que esos 12 territorios arqueológicos en los que se han encontrado oro son lugares que están ubicados cercanos a la cordillera de los Andes y que además están comunicados por ríos. Entonces, de esos mismos lugares les puse un mapa que es de 2010, que de hecho todavía puede ser bastante vigente, en el cual se muestran los territorios en los que se pueden extraer materiales preciosos. Sigue siendo también la cordillera de los Andes y va desde nuestra frontera con Ecuador en Nariño y todo el territorio de Tumaco hasta llegar a la punta de la Sierra Nevada en Santa Marta. Y este tipo de comunidades utilizaba una técnica que de hecho todavía se utiliza al día de hoy para la extracción del oro y que es el utilizar bateas en los ríos para con un movimiento centrífugo sacar el agua y que es menos densa y ponerlo justo o sacar del medio de sus bateas pedacitos de oro. ¿Qué tiene que ver eso con la idea del manejo prehispánico del medio ambiente?
pues resulta que este tipo de extracción es aquella que va a dar la oportunidad de cuidar en mejor o mayor medida el medio ambiente. Es bastante complicado hacer una extracción limpia de metales al día de hoy y aprovechaban la fuerza de los ríos que cruzan por el medio de las montañas para poder hacer la extracción de diferentes minerales y además ya no tenían que limpiarlos, venían prácticamente limpios. Sin embargo, también hay algunos registros en los cuales se dice que o la forma más fácil en la que se podía extraer oro que no fuera sacando oro de aluvión es mediante poner dentro de las montañas algunos pedazos de carbón, madera, encender hogueras, esperar a que se calentara lo suficiente la tierra, lanzar agua fría y de ahí iba a haber un pequeño estallido con la roca y se iban a sacar también pedacitos de oro. Entonces, se puede hacer con diferentes tipos de materiales. Sí, el más reconocido por mucho tiempo ha sido el oro y todavía al día de hoy es un metal que tiene un prestigio bastante grande, pero entonces también tenemos que pensar en qué tipo o qué otros minerales se pueden sacar en Colombia. Entonces, en el territorio arqueológico de Colombia podemos encontrar oro, plata, platino, cobre y también esmeraldas, que son de los minerales que todavía al día de hoy tienen han sido apreciados de gran manera. Y además de eso, también tenemos que tener en cuenta que este tipo de materiales pues van a hacer que incluso al día de hoy se haga una extracción de materiales que va en aumento. Si ustedes miran las gráficas de extracción de oro del 2018 en Colombia, fueron más o menos unas 20 toneladas de oro. Los registros del año pasado que se hicieron, el año pasado se extrajeron 47 toneladas de oro del territorio colombiano. Y de esos espacios, lo que tenemos que decir es que en Colombia hay alrededor de unas 4.000 minas, de las cuales 1.000 minas son legales y al día de hoy que estén registradas como tal vez empresas o corporaciones que intentan cuidar el medio ambiente, solo son 10 de 4.000. Entonces, esa parte también puede que sea bien interesante. Ahorita más adelante les voy a contar por qué. Entonces, acá les puse una muestra de la batea y de la extracción de chicharrones. Entonces, esa batea que les puse en la presentación habla acerca de pues los recursos que incluso todavía podemos ver que son en realidad partículas muy pequeñas de oro las que salen en la extracción de aluvión, pero también está el ejemplo de una pieza que se llama chicharrones, que son cuando se sacan piezas de oro bastante grandes. En el territorio que hoy es Colombia, en tiempo prehispánico, se dice que la extracción de piezas de oro de las montañas podía llegar a tener el tamaño de un puño. Entonces piensen no solo en el pedazo de oro que en este momento es gigantesco del hombre que aparece en la fotografía, sino también en qué podría ser del tamaño de su mano. Y la fuente de esos recursos normalmente es de la cordillera occidental y central y hoy en día gran parte de la extracción de oro puede ser en el territorio de Barranquilla, pero especialmente por años se ha hecho extracción de materiales preciosos de Antioquia, Quindío y el Tolima. Entonces, después de la extracción del oro, nosotros tenemos que también pensar en qué hacían estas personas para poder producir piezas de joyería, que son las que están expuestas hoy en el Museo del Oro. Entonces, normalmente
lo que se hacía era derretir el oro. Para aquellos que no lo saben, el oro en sus condiciones más puras, suave como una plastilina, no es el mejor material para hacer piezas de joyería porque cambia de forma, es maleable, siempre se mezcla con otros metales para darle dureza y de hecho la gran parte de la colección del Museo del Oro en realidad son piezas de tumbaga. ¿Qué es la tumbaga? Es oro mezclado con cobre. Pero también en el sur del territorio, en nuestra frontera que se une con Ecuador, pues se han encontrado piezas que tienen plata y platino y de hecho esas comunidades indígenas aprendieron el trabajo de metales del imperio incaico. Y una parte curiosa, además de que tenemos comunicación con imperios de otros territorios, es que la realidad o la razón por la que ellos podían hacer mezclas con plata o con platino es porque la extracción de oro en el territorio de Colombia nos da oro argento. Quiere decir que es oro que tiene pequeñas contaminaciones con plata. Entonces se puede unir fácilmente a estos metales. Y para hacer la mezcla de metales para darle dureza a las láminas, entonces hoy en día ustedes pueden encontrar hornos industriales que tienen en las joyerías o pueden trabajar con diferentes ácidos, pero en periodo prehispánico lo que hacían era soplar dentro de los espacios que tenían a forma de horno para subir la temperatura, derretir los metales y mezclarlos. Entonces, ¿qué temperatura necesito yo para trabajar oro? Necesito 1063 grados centígrados y eso también tiene que ver con respecto a una preparación física inimaginable. Imagínense ustedes que tengan que soplar y soplar y soplar hasta mantener esa temperatura de 1000 grados. Y además de eso nos habla de un trabajo que era en equipo porque pues en el momento en el que una persona se cansa, debe haber un relevo preparado para poder continuar con la tarea. Y este tipo de trabajos, aunque van a ser menos dramáticos que toda la contaminación que podemos encontrar hoy por el crecimiento industrial en todo el territorio colombiano, sí va a generar eh, dióxido de carbono, gases tóxicos y también un aumento del calor en la atmósfera precisamente por el trabajo que se está realizando. Sin embargo, pues siempre hay una especie de equilibrio cuando hablamos acerca de comunidades pequeñas. Entonces, la siguiente ilustración pues sirve, o de hecho, mucho más clara con respecto a que hablemos de trabajo en grupo. Entonces va a haber una gran cantidad de personas que están trabajando con los hornos, otros que están encargados del corte de las láminas y de golpearlas con rocas volcánicas que son bastante duraderas para poder darles forma y cada uno de ellos va a tener una tarea específica en el momento de hablar de el trabajo con oro. Y pues acá en esta ilustración también tiene esa magia que parece mostrarlos como si estuvieran en medio de un paraíso con arcoíris y todo. Entonces, ¿qué va a cambiar con respecto a pensar en el trabajo de oro con el paso de los años? Eh, Entre 1824 y 1825 se construyó el primer molino antioqueño y eso lo que va a permitir es que se pueda triturar la roca de una forma mucho más fácil y que se pueda empezar a prescindir de la fuerza laboral humana. Pero eso también va a empezar a hacer que nuestro territorio empiece a deforestarse de forma mucho más rápida por aquellos que quieren hacer una extracción masiva de piecitas de oro.
Y si pensamos al día de hoy, cómo se hace la extracción de oro. Entonces hay minería industrial que tiene una gran cantidad de maquinaria, pero gran parte del oro que se extrae de Colombia todavía es de aluvión, que son, el aluvión es cuando sacan el oro de los ríos y que de hecho es la forma de sacar o de extraer oro más segura que se puede encontrar. Y de hecho, el Banco de la República, si ustedes todos los días recibimos visitas de gente que quiere vender piezas en el museo, el museo no compra y el Banco de la República únicamente en este momento con la legislación que hay puede comprar oro que tenga certificado que fue extraído usando técnicas de aluvión. En otros lugares, en otros territorios, se puede buscar o se puede hablar acerca de la extracción de oro usando mercurio. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Eh, abren minas que tienen una gran cantidad de metros de profundidad y muchos trabajadores en fila van entrando a esos espacios, van cavando por las paredes y sacan diferentes tipos de minerales. Pero entonces volvemos a algo que mencioné hace un momento y es que el oro viene contaminado con plata y también con otros minerales. Ellos vienen adheridos a rocas. Entonces, para poder separar los materiales, hoy en día las personas que trabajan en minería artesanal toman mercurio o azogue, que de hecho lo venden por galones o litros y lo reparten entre los trabajadores con botellas muy pequeñas y ellos toman los pedazos de arena, tierra, roca que han sacado mediante la extracción manual, se ponen mercurio en las manos y van a empezar a hacer el movimiento con sus manos en el cual mezclan el mercurio junto con la tierra. El mercurio funciona como una clase de cobertura, va a ser una amalgama, lo que va a hacer es que va a crear una capa que va a abrazar las partículas o los pedacitos de oro y los va a separar de la tierra. Entonces lo utilizan, incluso eso se podría hacer manualmente, pero lo utilizan para hacer un trabajo mucho más rápido. Y después de que sacan el oro o lo separan, lo que sucede es que ponen en unas ollas a cocinar esos materiales para separar el oro del mercurio y desechan todo lo que no les sirve. Desafortunadamente eso lo lanzan sobre la tierra lo absorbe, llega hacia las fuentes hídricas que están bajo tierra y de nuevo eso sale hacia los ríos y más adelante llega al mar. ¿Y cuál es el problema con eso? El gran problema es que para el 2019 más de 84.000 hectáreas en Colombia habían sido arrasadas por el uso de mercurio, porque el mercurio es un metal pesado altamente tóxico y simplemente por el contacto directo, las personas que están trabajando como en la fotografía que no tiene guantes van a estar en riesgo de tener tumores a lo largo de todo su cuerpo, van a estar expuestos a cáncer de diferentes formas, puede ser de piel, pero también pueden adquirir cáncer en cualquier parte de su cuerpo, les pueden salir tumores, van a quedar ciegos y además de eso, cuando hablamos de mujeres, quedan sin la posibilidad de tener hijos. Entonces, esa es la parte inmediata del mercurio. Aquellos que consumimos diferentes pescados,
uno de los que más se le ha hecho énfasis es con respecto al atún y al salmón. Cuando consumimos ese tipo de pescados que son extraídos de diferentes lugares, pues resulta que estos animales solo por su entorno tienen contacto con ese mismo mercurio y nosotros nos estamos envenenando de la misma forma. Entonces, se puede que suene muy dramático, pero en realidad lo es. Ahora, pasando a un segundo tema, o con esa parte de metales. ¿Dudas, preguntas antes de seguir? Bueno, supongo que no. Entonces voy a seguir con la presentación hablando acerca del manejo del agua. Entonces, con respecto al manejo del agua, ustedes van a encontrar diferentes referencias. Una de las referencias más importantes que nosotros tenemos en el Museo del Oro son los canales del Cenú. Incluso dentro del museo van a encontrar unos videos educativos que están dentro de las salas para explicar estos canales que están o que fueron diseñados en el territorio de Colombia. Entonces, ¿qué son los canales Cenú y de qué se trata eso? Los pobladores del Cenú, que hoy es el territorio que cubre toda la parte de Sucre y Córdoba, idearon un sistema de drenaje hidráulico que tenía por función condensar el exceso de agua y aprovecharla en actividades agrícolas. Entonces, resulta que estamos hablando de territorios en los que en los momentos de lluvia son torrenciales. Y nosotros hoy en día podemos ver en una gran cantidad de noticieros, por ejemplo, pues, tal vez hayan visto hace unas 3 semanas inundaciones en La Mojana, o en muchas partes del año se ven noticias en las cuales en el territorio de Barranquilla, toda la parte del Atlántico, hay inundaciones que son arrasadoras. Y entonces, ¿qué pasó con estos canales del Cenú que tienen miles de años de antigüedad? Son construcciones en las cuales excavaban y podían tener pues son excavaciones en las cuales podían tener 1 kilómetro de largo, pero se hacía como entre unos metros, unos por ahí 20 metros que podía ir hacia abajo y separaban distancias para poder hacer una entrecruzada de caños. Hoy en día, por eso les puse la fotografía, se ve de esta forma con tomas aéreas el territorio arqueológico Cenú. Y esos canales se construyeron para que en la época de invierno, cuando se empezaban a desbordar los ríos, se pudiera tener espacios seguros para las viviendas, que el agua misma entrara en los canales que se habían construido y que pudieran tener vidas seguras, tierras más secas. Es no solo va a funcionar en esa forma, sino que digamos que además de prevenir los desastres naturales, de controlar el agua en el invierno, este tipo de espacios o construcciones como canales se aprovechaban en el momento de verano porque cuando empezaba a bajar el agua, entonces quedaba una especie de limo pegado a las paredes de los canales y eso se podía retirar para alimentar animales, para utilizarlo como abono y pues iba a permitir una convivencia con el ecosistema que iba a ser efectiva. Entonces, acá les puse parte de una fotografía con unas piecitas del Museo del Oro.
De hecho, el territorio arqueológico zenú es reconocido normalmente por tener objetos en oro que representan los animales que eran más fuertes, representantes de ese territorio, que pueden ser caimanes, pueden ser patos, aves gigantescas, pero también los aretes que están ahí, que son muy reconocidos por la antigua moneda de 1.000 pesos. Esos aretes que están ahí son representantes de ese territorio, porque es un territorio de pescadores. Ustedes están viendo las redes para pescar que utilizaban, y las utilizaban también como una forma de reconocimiento de su comunidad, como una forma de decoración estética. Y dentro de la colección del Museo del Oro hay más de 2.000 pares de aretes zenú que están allí. El territorio de los canales de Zenú llegó a cubrir más de 500.000 hectáreas, que fueron hechas más o menos en el año 1000 después de Cristo. Todavía siguen existiendo, aunque algunas han sido destruidas. Y este tipo de canales también permitía la creación de policultivos. Entonces, quizás algunos de ustedes ya lo tienen claro. Para los que no, los policultivos son los espacios en los que yo puedo poner o yo de manera artificial tomo diferentes plantas y me invento una organización en un territorio mezclándolas, para que de forma artificial el espacio en el que yo estoy sembrando crea que hay diversidad. Y entonces, ¿eso en qué ayuda? Eso ayuda a que yo pueda tener diferentes tipos de alimentos durante todo el año, sí, pero también ayuda a que yo no tenga que utilizar grandes cantidades de insecticidas o químicos para mantener las plagas alejadas, porque el mismo espacio se está cuidando a sí mismo. Y uno de los problemas enormes que tenemos hoy con la industrialización es que los territorios en los que se practica agricultura están destinados a un solo alimento. Entonces son sembrados enormes de caña de azúcar o sembrados enormes de aguacate, que además gastan una gran cantidad de agua, y esos van comiéndose o van destruyendo la diversidad de los territorios, las fuentes de agua, y además cada vez hay que utilizar mayor cantidad de químicos para poder sostenerlos. En el caso de estos canales que tienen más de 1000 años de antigüedad, podían encontrar variedad como maíz, ají, yuca, frijoles, auyama, melón, mango, corozo, una gran cantidad de alimentos que todavía son fuertes en nuestra dieta al día de hoy, y podían aprovechar las tierras fértiles todo el año. Incluso en los momentos en los que no tenían estos cultivos, también podían sacar una gran cantidad de peces y mantener un equilibrio con la naturaleza. Tenían un calendario ecológico para poder organizar sus tareas diarias junto con la producción de la naturaleza. Entonces, ahora les voy a hablar un poco acerca del aprovechamiento de algunas plantas. Claro que hay personas que tienen conocimientos avanzados acerca de algunas plantas, pero en este caso les voy a hablar acerca de algunas plantas que se pueden encontrar dentro del Museo del Oro. Entonces, en esta muestra les puse unas fotografías de unos objetos que son bastante famosos. De hecho, son de las piezas más insignias o más importantes del Museo del Oro, que son bien curiosas. Entonces, una cubierta de caracol que pues, está más o menos citado que puede ser del 100 antes de Cristo.
hasta el 1000 después de Cristo, que es del territorio Calima, del Valle del Cauca. El Poporo Quimbaya, que fue encontrado, como el Poporo Quimbaya más famoso es el de la derecha, que es del 31 después de Cristo, calculado y que fue encontrado en un yacimiento en Yarumal, Antioquia, que se llamaba El Pajarito. Son objetos que se pueden utilizar juntos y por qué. Entonces, hoy en día, si nosotros pensamos en las conchas marinas, la mayoría de personas no le dan un uso específico o no le encuentran un objetivo. ¿Qué pasa con esas conchitas marinas? Entonces, la primera pieza recubierta de oro solía tener la concha marina en la parte de adentro. Algunas piezas del museo todavía tienen partes de conchas marinas insertas en las piezas de oro, pero esas se van destruyendo, entonces algunas otras piezas no. En el caso del que puse en la fotografía, es una pieza que es que utilizaron una lámina de oro de 24 quilates para que fuera lo suficientemente suave para que esa es la calidad de oro más alta que se puede encontrar en joyerías. Entonces, esa lámina todavía es bastante maleable, todavía se puede cambiar de forma. Entonces, utilizaron 7 láminas de oro para cubrir la concha marina, el caracol que ustedes están viendo, y le pusieron hilitos de oro para unir esas láminas. Entonces, ¿para qué se utilizaba normalmente? Estas piezas se utilizan como una especie de trompeta para hacer llamados a la comunidad rituales, pero las conchas marinas tienen una o varias partes interesantes si hablamos de su uso y que está relacionado con la idea de los poporos. Entonces, muchas personas conocen los poporos o el poporo quimbaya, les puse 2 porque en el museo tenemos muchos poporos y la gente solo pregunta por el poporo quimbaya, a pesar de que casi todos son del territorio antioqueño, que es denominado como el quimbaya. Y resulta que las personas no tienen claro qué es un poporo o para qué se usa. De pronto si viven en Santa Marta o son más cercanos a indígenas que pertenezcan a las comunidades Kogi o los arhuacos, de pronto lo tienen un poco más claro, pero entonces lo voy a aclarar en este momento. Un poporo es un recipiente que se utiliza para guardar cal. En el caso de los objetos que están en la diapositiva, el poporo quimbaya más famoso tiene una tapa que puede ser retirada. El poporo que está justo en el medio tiene un orificio en la parte superior y en esos orificios se utilizaban para poner conchas marinas adentro. ¿Cuál era el objetivo de poner conchas marinas allí adentro? Cada poporo viene con un palito afilado que además de eso tiene unas decoraciones que son preciosas. Esos palitos afilados se utilizan para hacer polvo las conchas marinas y de esa forma obtener óxido de calcio o cal. Y entonces, ¿para qué se necesita tener un contenedor de oro que además tenga adentro cal? La base de la medicina de todas las sociedades del mundo son las plantas. Normalmente podemos hablar acerca de que tal vez si ustedes tienen un dolor de estómago pueden tomarse algún tipo de aromática, si están nerviosos pueden acudir a la lavanda, si tienen problemas de mal aliento pueden masticar hojas de menta o pueden buscar cardamomo, pero hay algunas plantas de las cuales es un poco más difícil obtener resultados fáciles.
y la planta por excelencia utilizada en el territorio de Sudamérica, sobre todo, son las hojas de coca. Cuando hablamos acerca de las hojas de coca, hay personas que no lo tienen tampoco claro. Estamos hablando de la planta, no de la sustancia prohibida creada en laboratorios franceses en 1850. Cuando estamos hablando de la planta de la hoja de coca, es una planta que es estimulante, da energía y tiene una gran cantidad de efectos curiosos, tal vez positivos, medicinales en el cuerpo. Y además de eso, solo tiene el 0,05% del efecto de las sustancias ilegales, porque esas son procesadas en laboratorio con otros fines. Pero entonces, ¿por qué usamos la hoja de coca y cuál es la función de la hoja de coca? Entonces, es un estimulante, como ya les dije, entonces funciona más o menos como el café. El café da energía, quita el hambre y lo mismo hace la hoja de coca. Da energía, quita el hambre, pero además de eso puede ser utilizada como un remedio efectivo en contra de la diarrea, las náuseas y cura todos los males relacionados con el mal de altura. Porque si tienen valores que son parecidos, incluso la hoja de coca, ahorita les voy a nombrar otras funciones que tiene la hoja de coca, pero si tiene las características similares al café, ¿por qué utilizamos café en vez de hoja de coca? Porque con la conquista y colonización, cuando empezaron a llegar los sacerdotes jesuitas, ellos traían matas de café y le decían a las familias que sembraran esos palos de café para que evitaran el pecado. Curiosamente, el territorio de Colombia no solo se llenó de esas maticas, sino que además por la variedad de suelos térmicos que tenemos en el territorio, podemos tener una gran cantidad de sabores y por eso es que el café colombiano ha sido reconocido internacionalmente. Entonces, de nuevo, el estimulante nativo de este territorio podrían ser las hojas de coca, pero se fue cambiando poco a poco con la conquista y la colonización para utilizar café. Y entonces, de nuevo, volvemos a por qué necesitaría yo este tipo de piecitas de oro para guardar las conchas marinas o el polvo de las conchas marinas y para qué se utilizaba. Pues resulta que masticando hojas de coca me voy a demorar muchísimo tiempo en tener cualquier resultado. Me puedo demorar horas, me puedo demorar días, depende de cada cuerpo y entonces no es efectivo. Si ustedes ven estos poporos que tienen unos acabados perfectos, que son de 2000 años de antigüedad, que ya podemos decir que los orfebres eran personas especializadas en la producción de estos objetos, pues entonces también tenemos que preguntarnos con cuánto tiempo decidieron que necesitaban los poporos, que podían hacerlos en oro, que podían ser contenedores, que podían también hablar acerca tal vez de poder, de una materia sagrada. Y la realidad de para lo que necesitan la cal es que con la cal, con el polvo de las conchas marinas, tienen una base alcalina que sirve para que cuando se mezcle con la hoja de coca se tenga el efecto inmediato de la planta. Estaban jugando a la química 2000 años hacia atrás. Y entonces, no solo van a tener el efecto inmediato, sino que también van a utilizar la cal como un tipo de sustancia que les va a dar, va a neutralizar otros alimentos.
Con respecto a estas piezas, eh, hoy en día hay algo que puede ser un problema, y es que en algunos territorios podemos, si bien podemos ver comunidades indígenas que siguen utilizando conchas marinas para poporear, hay en otros lugares en los que las conchas marinas están siendo protegidas para dejarlas en las playas, no tienen un acceso directo o están viviendo en lugares alejados y utilizan otras sustancias. La más fácil que pueden encontrar es la sal, que también va a servir como una base para tener el efecto de la hoja de coca, pero hay un problema que puede ser creciente, y es que en algunos casos están utilizando bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es una sustancia extremadamente ácida que hay personas que ven por internet que sirve para blanquear los dientes. Eso no es extremadamente peligroso, porque eso lo que hace es destruir las capas del diente de las personas que están buscando blanquearse los dientes. Ahora, imagínense que ustedes intenten consumir plantas que están dentro de su dieta normal mezcladas con bicarbonato de sodio. Entonces, eso lo que termina causando son una gran cantidad de problemas de gastritis, de cáncer de garganta, de lengua, y a algunos se les abren agujeros dentro de la boca. Entonces son mejor las conchitas marinas, y de todas maneras eso solo se mastica, se tiene el efecto de la hoja de coca y se bota, eso no se traga. Y normalmente se tomaban las hojitas de las mochilas, se tomaban los palitos afilados para poner saliva en los palitos. Con la saliva se sacaba la cal de los recipientes, y dentro de la boca se hacía toda la mezcla de sustancias. Entonces, ¿qué otros efectos podrían ser beneficiosos cuando hablamos de comunidades indígenas consumiendo hoja de coca? Entonces, la hoja de coca es un analgésico, anestésico, que sirve para metabolizar las grasas, para poder bajar los niveles regula la producción de melanina en la piel, puede regular los picos de insulina y mejorar la digestión de las personas, y además hace que crezcan los niveles de calcio dentro del cuerpo, entonces tienen huesos que son mucho más fuertes. Entonces, por eso es que es una planta sagrada, por eso es que todavía las comunidades indígenas la siguen utilizando al día de hoy, y pues solo se ven enfrentados a algunos problemas, porque las sociedades occidentales somos las que hemos utilizado sus plantas sagradas de formas incorrectas. Ahora, esta es una pieza insignia del Museo del Oro. Nosotros lo conocemos, o le pusimos el apodo de Rosito. Rosito tiene 504 años de antigüedad. Es el único objeto slash persona en el museo que no pertenece al periodo prehispánico. Es un objeto colonial. Conoció a los españoles. Y si ustedes se fijan en las fotografías, van a ver que él tiene sus dientes prácticamente perfectos, uñas largas, y de hecho en la revisión que le hicieron en la clínica Santa Fe dijeron que no tenía ni caries. Entonces, piensen en cómo se pueden preservar estos cuerpos para y que no tengan daños que incluso algunos grupos de personas en algunas sociedades podemos decir, ay, era adolescente y se le cayeron los dientes porque no se los estaba lavando. Entonces, este tipo de cuerpos son los que nos van a ayudar a hablar acerca de cómo estaban también ayudándose con plantas las comunidades indígenas para que sus cuerpos pudieran ser mucho más fuertes y, si ustedes quieren utilizar el término, duraderos. En el caso de, hablando de sustancias naturales que ayudan o que pueden ser utilizadas por personas prehispánicas,
Esta es un cuerpo momificado que, ¿cómo se hacían las momificaciones en el territorio colombiano en época prehispánica? Pues normalmente se va a hablar acerca de cubrir los cuerpos con sal y ponerlos cerca de fuentes de calor, de hogueras, para poder secar toda la grasa y el agua que hay dentro de estos cuerpos. Pero en el caso específico de Rosito, este cuerpo solo fue puesto cerca de una fuente de calor. No se encontró con las pruebas de laboratorio ninguna sustancia adicional. Y de hecho, hace como 2 días en una de las visitas, un niño me dijo, o sea que puede ser más o menos como la carne oreada, pues una relación bien curiosa, pero sí, más o menos ahí a él solo lo secaron para preservar su cuerpo y ya lleva 500 años. Ay, creo que me lo... Bueno, entonces, para hablar acerca de algunas otras plantas que pueden ser útiles o que son curiosas, pensando en el territorio y en las prácticas prehispánicas. Entonces yo quiero hacer una pequeña, digamos, muelita para hablar acerca de las modificaciones corporales y las plantas que se utilizaban para hacer tatuajes. Entonces, acá tenemos la tapa de una urna funeraria con un cuerpo femenino que está completamente cubierto de tatuajes y les puse una pintadera que es un rollo de cerámica con piezas geométricas para que tengan en la cabeza qué tipo de herramientas podían utilizar para cubrir su cuerpo con tatuajes. Si bien estas piezas pueden ser de 300 después de Cristo, pues hasta el día de hoy. De hecho, puse una indígena en Vera acompañada por la tapita del territorio de Urabá y Chocó para que tengamos en cuenta que las modificaciones corporales siguen vigentes. Si ustedes se fijan en el cuerpo de esta niña o en las en la fotografía que les puse de este muchacho que está aquí abajo, tienen color rojo y negro sobre sus cuerpos. ¿Qué utilizan para esos tatuajes? Utilizan el achiote, que es la planta que todavía se utiliza hasta el día de hoy para dar color a las comidas. Algunos solo lo conocen en polvo o algunos otros han visto la fruta y simplemente se tiene que abrir y se utilizan las semillas para empezar a sacar tintes rojos. Y al lado les puse el huito, también conocido como jagua o como genipa americana, que puede ser utilizado para tener tintes negros. Los puse juntos porque estas plantitas que están en la presentación son utilizadas hasta el día de hoy. Cuando se utilizan para la pintura corporal pueden durar más o menos unos 15 días sobre el cuerpo. En Bogotá un poquito menos porque el agua trae cloro, entonces eso va quitando el color. Pero ¿cuál es la parte curiosa de este tipo de plantas? Son plantas que son cicatrizantes, es decir, que pueden utilizarse para curar algún tipo de herida en el cuerpo. No solo eso, sino que también sirven a forma de desinfectante. Y cuando las comunidades indígenas se ponen este tipo de plantas en el cuerpo, que además sirve como una forma de reconocimiento estético, pues resulta que tiene múltiples funciones, porque ambas plantas, tanto el achiote como la genipa americana, pueden ser utilizados como antimosquitos. Entonces, ellos están protegiendo su cuerpo con los elementos de la naturaleza que les quedan más a la mano. Y además de eso, si ustedes buscan en internet alguna fotografía, de hecho creo que no la puse en la presentación, ¿no? Pero si ustedes buscan más adelante algún tipo de este tipo de prácticas de los emberas de pintura corporal, se van a dar cuenta que
a los emberas cuando sonríen tienen los dientes negros. Es porque ellos suelen masticar las semillas de la genipa. Y esa práctica que para ellos en algunas ocasiones resulta estética, nosotros en las sociedades occidentales, de hecho, vamos hacia el otro lado, hacia buscar dientes completamente blancos, pues resulta que el masticar esa planta les sirve como un antiséptico, entonces ellos no tienen necesariamente que ir al odontólogo, ellos ya están cuidando sus dientes y simplemente siguen masticando o utilizando las plantas que tienen a la mano. Bueno, entonces, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro. Buenas tardes. Buenas tardes. No, era como, digamos que algo que nosotros no teníamos conocimiento, todo lo que tú nos explicas, es todo muy chévere. Pues a mí me gustó mucho la clase. Aprendimos porque nadie sabía que existía, digamos, como ese proceso, esos mismos que utilizan como la naturaleza para hacer sus propios químicos o sus propias medicinas. De verdad que estuvo muy interesante la clase. Muchas gracias. Ay, gracias, Marta. Gracias. Por acá tengo un mensajito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también de verdad quiero aportar, así como dice la compañera, pues de pronto muchas veces nosotros, cuando niños nos llevaron al museo, vimos las esculturas, vimos todo, pero no sabíamos la procedencia ni la historia de cada una de ellas y pues es chévere de verdad en este momento uno ver las cosas tan maravillosas que se pueden hacer con las plantas, ¿sí? La historia de cada una de ellas. Entonces, qué chévere lo que nos acaban de enseñar. Me gusta el espacio y de verdad que les agradezco por ese tiempo. Ay, gracias también a ti, Sandra. Gracias por estar en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Ustedes recuerden que el espacio del Museo del Oro está abierto para todos. Cuando ustedes lo puedan ir a visitar, perfecto. Si están también cerca de alguna de las sedes regionales, que son 6 sedes regionales que de hecho están haciéndole remodelación a todas para que tengan lo más reciente, pues pueden ir a visitar. Qué chévere, qué chévere. ¿Nos recuerdas, porfa, en qué regiones están? Por si es que nuestros estudiantes están en muchos lugares de Colombia. Bueno, entonces está el Museo Arqueológico Calima, que es en Cali, que de hecho ahorita están haciendo un montón de talleres y acaban de contratar un equipo maravilloso de animadores o de mediadores para que ustedes vayan a ver la colección. También tenemos un museo en Pasto, ahorita están llegando a ellos las exposiciones que nosotros tenemos como itinerantes. Tenemos un museo en Santa Marta, otro en Cartagena, otro en Ibagué. Hay una muelita pequeñita en San Andrés y tenemos el Museo Etnográfico en Leticia. Entonces, de hecho, para los que vieron la presentación desde el inicio, en Leticia todavía no hay yacimientos de oro, pero en el Museo Etnográfico de Leticia se adquirió, al principio era comodato, que eso es nombrar al Museo del Oro un protector de algunos objetos, o en los últimos años se adquirió la colección completa de los monjes dominicos que estaban viviendo en Leticia, en la Amazonía, y se tiene una gran cantidad de objetos que son muestras de cultura, conocimientos, plantas, trajes tradicionales de las comunidades indígenas del Amazonas. Entonces, en esa sede no van a encontrar piecitas de oro, pero sí van a encontrar un montón de conocimientos que nosotros normalmente no tenemos acceso. Bueno, entonces esperamos que puedan ir a visitar también esos museos que están llenos de muchas cosas interesantes y conocimiento. Entonces, muchísimas gracias, María Paula. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo. Igualmente.